Buenas noches. Desde Santo Domingo, República Dominicana, Víctor Gómez Casanova se complace en presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Esta oportunidad es para nosotros muy importante porque vamos a poder compartir con un hombre historia, con un hombre que es un dirigente político de la actualidad de nuestro país, pero que además tiene una larga trayectoria y testigo de primera mano de importantes acontecimientos en los últimos 30, 40 años de la vida política de nuestro país. Actual presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, exministro de Turismo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un bochista a carta cabal, don Felucho Jiménez, don Félix Jiménez. Buenas noches. Qué placer de verdad de tener esta oportunidad, porque tenía mucho tiempo por conversar con usted y le agradezco esta oportunidad. A raíz de una obra escrita por usted a finales de los 80, principios de la década del 90, titulada ¿Cómo fue el gobierno de Juan Bosch? En esta obra usted señala una serie de temas que caracterizaban el pensamiento político de don Juan Bosch desde su gobierno de los 7 meses del 27 de febrero al 25 de septiembre de 1963, pero también de sus propuestas de gobierno, de cuál era su plan de gobierno, de por qué él tenía las motivaciones sociales de presentar las propuestas políticas que presentaba en sus discursos y en sus plataformas, sobre todo a través del partido que fundó, el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, me gustaría empezar la entrevista por aprovechar el testimonio histórico de don Felucho Jiménez. ¿Cómo conoce a Juan Bosch? ¿Cómo y por qué decide acompañarle en la fundación del Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué le motivó? ¿Y cuáles fueron las mejores y más importantes enseñanzas que recibió del profesor Juan Bosch, el hombre político que se forja posteriormente bajo el nombre de Félix Jiménez? Esa pregunta tuya tiene muchos elementos. Vamos a ver si recuerdo algunos. Primero, ¿cómo conocí yo a Juan Bosch? Yo conocí a Juan Bosch en septiembre del año 1971. Yo había comenzado mis estudios universitarios en la Madre y Maestra. Se produjo la crisis de febrero y marzo de ese año en la universidad. Fuimos expulsados de la universidad junto a otros estudiantes, decanos y profesores de la universidad. Llegué en consecuencia a la UAS a terminar los estudios y yo le pedí al profesor Carlos Acquasiati que me presentara a Bosch. Él fue quien me llevó. Un hombre muy educado, yo le guardo mucho cariño a Carlito. Y entonces nos presentó. ¿Por qué conocer a Juan Bosch? Y te digo de inmediato, y nos dejó enseguida a solas, es decir, y ese día hablamos 2 horas, y volvimos a hablar otra vez 2 horas al día siguiente, por la última pregunta que él me hizo, y como que forzó a que se diera un segundo encuentro, también de 2 horas. ¿Por qué Bosch? Bueno, mis padres habían votado por Juan Bosch y le habían hecho campaña a Juan Bosch en el año 62. Yo era un niñito, pero un niñito muy curioso y muy despierto en La Vega, y yo vi prácticamente el liderazgo político emergente que pasó por La Vega, porque pasaron todos, Bosch, Viriato, Juan Isidro Jiménez, Grullón, Manolo Tavares, y en fin, tenía esas inquietudes, y desde entonces, y sobre todo ya estudiando economía en Santiago, seguía mucho los discursos de él de Tribuna Democrática, leí algunas de sus obras y me convencí de que el único político que tenía realmente los principios y los ideales por los que yo me inclinaba también era él, y que nada mejor que conocerle y trabajar con él en su proyecto político. Por eso le pedí a Carlitos Acquasiati que me llevara y así se produjo. Sin embargo, la primera reunión, el primer encuentro, se conocen
el profesor Ascuasiati los deja solo y duran 2 horas. 2 horas. Se habla mucho en 2 horas. Sí. ¿Se puede saber de qué conversaron? De todo, excepto algo que él me pidió que nunca lo dijera, y entonces eso lo he mantenido en el secreto. No, analizamos la crisis de la madre y maestra, la situación del país, el PRD, en sus buenas y en sus malas. Sí, porque en ese momento todavía estaba el profesor Juan Bosch en el PRD. Pero ya la crisis venía incubándose algo ahí. El PLD se funda 2 años después. Y hablamos de la juventud, de economía. Y al final entonces me preguntó que si yo conocía a Tway. Y yo le dije que sí, que de mala manera. ¿Por qué? Eso me preguntó, eso me preguntó él. Y yo me limité a decirle, tuvimos diferencias en la madre y maestra, en Santiago. No dije más nada. No emití ni un juicio de valor, ni mucho menos. Entonces él me dijo, tú puedes venir mañana a la misma hora que hoy, con mucho gusto. ¿Dónde fue ese encuentro? En su casa. ¿En Gascue? En su casa de Gascue, sí. No en la oficina, era un apartamentito muy modesto. Juan Bosch vivía con mucha modestia. Y entonces, esto fue en la salita de su casa. En la sala eran 4 mecedoras y una mesita. El comedor era una mesita redonda, pequeña, con 4 sillas, porque no cabía más de 4 sillas. Y entonces, al día siguiente, a las 11, yo llegué y cuando llego estaba Atuey a su lado. Y esa segunda reunión... ¿Para sorpresa de No, Felucho? para sorpresa y para mi admiración más hacia él. Porque realmente me encantó esa manera. No era el político tradicional que le gustaba el chisme y que le contaran y el otro y que mantenía dividido a su gente. Sí, porque el día antes usted no tuvo tiempo de explicar. No, ni hablé tampoco de nadie, como persona de nadie. Entonces, él comienza la reunión. Bueno, ustedes se conocen, sí, como no, nos saludamos, por favor, siéntense. Y se sentó en el medio, pero no porque hubiese ningún tipo de problema, sino como anfitrión. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó entre ustedes? Y ahí comenzamos a todo ello una discusión que duró otra vez 2 horas. ¿Y por qué 2 horas? Porque al iniciarse a las 11 de la mañana, él comía religiosamente a la 1 de la tarde en punto. Tenía un reloj en la barriga. Así es. Y entonces, al final, le tocó la rodilla izquierda a Tway y le dijo, tú tienes que aprender que en política el que trabaja dirige. Y se vira a mí y me dice, y tú, Felucho, eres joven, muy joven, y el líder de la juventud es Atuey, de manera que van a tener que trabajar juntos. Yo te pido a Atuey que por favor vayas esta tarde a la universidad y le presentes al compañero Felucho, a los líderes nuestros de la Facultad de Economía, de la UAS. Y Felucho, bienvenido, esta es tu casa, me alegra muchísimo que te hayas decidido a trabajar con nosotros en el PRD, etcétera, y así comenzó esa relación. Y entonces, de ahí también limó asperezas de diferencias de la juventud y del liderazgo que venía en ciernes entre usted y el licenciado de Camps. Es que en cierto sentido sí, en otro sentido no, porque realmente, recuérdate que Atuey después se fue muy pronto a París. Él se fue a Francia y yo me quedé y llegué a ser el secretario general del FUS. Y ahí viene lo de la fundación del PLD. Cuando él decide renunciar. Usted era secretario general del Frente Universitario Socialdemócrata. Del FUS, exactamente. Yo había trabajado en el Banco Central. Y Juan Esteban Hernández, que era el gerente general, yo le había confesado la situación de la universidad, porque me dijo, y usted con estas notas, yo era magna cum laude, pero pasaba summa cum laude en el semestre en el que me expulsan, porque estaba tomando 6 asignaturas y las 6 iban en A. Pero entonces me dice, yo solo tengo una pregunta. ¿Y cuál es? Y entonces me dijo, ¿por qué usted con este récord de notas sale de la universidad madre y maestra para venir a la UAS? Entonces yo le explico y le digo, mira, a mí me expulsaron de la universidad. ¿Cómo? Entonces hay que comenzar a hablar de nuevo. Cerró el folder donde estaba la evaluación que me habían hecho. Pero usted le explicó que no fue usted solo, no, que fue fruto de una situación. Yo le dije algo mejor a él. Yo le dije, mire, porque él me dijo, ¿y qué esperanza
podemos tener nosotros de que usted no venga aquí a formar un sindicato. Y yo le dije, como yo no voy a afilar cuchillo para mi garganta. Usted no recuerda que en Chile las huelgas a Salvador Allende las comenzaron los trabajadores de banco. Y entonces se sonrió y me dijo, prométame que si usted se va a dedicar públicamente a la política, yo no tendremos que votarlo del banco. Usted se va solo. Sino que usted presente su renuncia. Y así lo hice, porque entonces Bosch, como al año o a los 14 meses de yo ingresar, me mandó a pedir que quería que la comisión política del PRD había decidido que yo fuese el secretario general del FUS. Y para eso, por supuesto, presenté mi renuncia en el Banco Central y comencé a dirigir. ¿Qué posición tenía usted en el banco en ese momento? No, yo era un estudiante de economía todavía, trabajaba en el departamento de evaluación de proyectos ¿Con qué salario? de FIDE. Yo ganaba como 400 pesos. Era un sueldazo en Eso esa era un sueldazo. época. Y además, Entonces, yo vivía con mis padres. Yo tenía carro. Yo había comprado ya mi carro. Claro. Que tuve que venderlo cuando pasé entonces, porque todavía debía algo de dinero en Antuña y Huelmón. Era un Volkswagen. Y entonces... Pero le hago la pregunta para edificar a la audiencia sobre cómo en esa época se manejaba el romanticismo, la ideología y el deseo de aportar, porque usted deja su posición y su buen salario para irse... No, y mi carro, que eso es muy importante. Para irse a una posición política... No, sin sueldo y sin nada. Claro, no, pero claro. yo lo hice mejor. No, pero yo lo hice mejor después. Cuando en el año 1978 renunciaron del PLD la mayor parte de los dirigentes del partido nuestro, Bosch me llamó a la oficina donde yo trabajaba con el doctor Luis Morales Peña y con Manuel de Moya, Soler, con Tony Moya. Ellos fueron los que urbanizaron Arroyo Hondo. Claro que sí, hermano de Moya Alonso. Hijo de Moya Alonso, Manuel. Claro que sí. No, y Luis, sobrino de Peñavalle, de Chilo Peñavalle. Claro que sí. Exacto. Y entonces ellos fueron quienes desarrollaron. Luis desarrolló Paraíso, desarrolló junto con Tony Arroyo Hondo en sus diferentes etapas. Vegano también. Y ya a mí, Manny Espinal, el compañero Emmanuel Espinal, fue quien me llevó a la compañía, porque me dijo un día, ¿qué tú estás haciendo? Yo había renunciado del Banco Central, entonces me dijo, mira, tú eres un vendedor excelente, tú tienes un potencial enorme para vender. ¿Te gustaría? Yo le dije, bueno, fantástico, porque como vendedor soy independiente, no tengo que cumplir un horario, etcétera. Y me llevó donde Luis y donde Tony y comencé a trabajar y yo ganaba ya casi $21,000, porque esos 21,000 pesos eran dólares en ese momento. Te estoy hablando de los años 70. Claro. Y entonces... No me digas que renunció de ahí también. Claro, Bosch me llamó y me dijo, don Juan, Felucho me han dejado solo y yo quiero saber si puedo contar contigo. Bueno, usted sabe qué ha pasado. Dice, no, ha renunciado más de la mitad del Comité Central y el secretario general, que era Antonio Abreu. Toñito. Sí, y quiero saber, francamente, usted sabe que usted siempre va a poder contar conmigo, don Juan. Ese día yo invité a comer al Lina a los dos jefes que yo tenía. Después fueron mis socios. Después los tres formamos una compañía inmobiliaria, claro, que llegó a su momento a ser la más grande de aquí de Santo Domingo. Pero lo que te quiero decir es que los invité a comer a ellos dos, pagando yo en el Lina la comida, y con lo que yo había ganado y con lo que todavía me debía la compañía de comisiones no cobradas, yo pude trabajar a tiempo completo en el partido 6 o 7 años sin necesidad de recibir ningún sueldo, ni ningún tipo de monumento, ni de gratificación por los ahorros que yo había logrado de aquello. Pero no me brinque del 71 conociendo a don Juan al 78. Hábleme del 73. Cuando don Juan decide fundar el PLD, ¿cómo se lo comunica a Felucho y qué hace Felucho en ese proceso de la fundación del partido? Él me mandó a Franklin Almeida a mi casa. Y que fue también con quien me mandó a decir lo de que quería la comisión permanente del PRD que yo fuese el secretario general del FUS. Y entonces, el día antes de él presentar la renuncia, me lo comunicó. Y me pidió que yo convocara a la dirección del FUS para que el FUS tomara una decisión de si se quedaba en el PRD, si nos quedábamos, o si nos íbamos con él a fundar el PLD.
El FUSE tenía, el grupo universitario nuestro tenía en ese momento 107 dirigentes. La base eran miles, pero dirigentes. Dirigentes del Buró Central, de los comités de facultades. Dirigente en de todo el sentido de la departamentos palabra. dirigentes. Literalmente, Así dirigiendo mismo, gente. Así es. Éramos 107. Se dio la reunión en el Paraninfo de la Facultad de Medicina. Asistimos, bueno, todos. Eso fue una citación, porque la convocatoria yo la hice después que ya, por supuesto, él había hecho pública la renuncia. Y entonces dimos el paso 105 de los 107 de irnos a fundar el PLD con Bosch. Se fueron prácticamente todos. Todos, o sea, se quedaron 5. Y de los 102 que nos fuimos, hubo una, Miguelina Eusebio, que después volvió al PRD porque era novia y luego creo que se casó con Víctor de Casa, el hermano de Atuey. Y entonces Miguelina nos dejó, se fue de nuevo con él. Y ahora yo no sé dónde está Miguelina, pero Víctor apoya al PLD. Eso fue un acuerdo de aposento. Pero la verdad El de es Miguelina y que don Víctor. en el año 74, don Juan escribió un artículo en Vanguardia del Pueblo sobre el PLD, sus orígenes, etcétera, y en realidad, y cuando daba cuenta de que éramos 170 los dirigentes, o 171, creo que 170 los miembros fundadores del PLD, 102 éramos de la juventud. O sea que fueron el principal, digamos, El sustento. PLD lo fundó la juventud. Y por eso ese partido nuestro tiene que volver a reencontrarse con ese origen. A eso quiero y ir. darle a la juventud un mayor peso. Quiero ir ahí, don Felucho. Fíjese que he querido iniciar la entrevista e introducir este conversatorio por la parte del origen del PLD, del origen de su amistad y su relación con el profesor Juan Bosch, y después, posteriormente, usted ha sido un dirigente histórico del PLD. Entre ese PLD de don Juan, fundado el 15 de diciembre de 1973, y este PLD de hoy, en julio del año 2019, es mucha la diferencia. Como es mucha la diferencia de la República Dominicana de entonces a la República Dominicana de hoy, como es grandísima la diferencia entre lo que era el pueblo dominicano y la sociedad dominicana del año 1973. El mundo. Y la de ahora, el mundo. Es decir, todo evoluciona, todo cambia. Lo que muere es lo que no cambia. Pero todo ser vivo, sea vegetal o sea animal, sea lo que fuese, o una sociedad o un grupo humano, que es un ente social vivo, todo cambia. Nadie podría presumir de que sería bueno para el PLD que no hubiésemos cambiado. Teníamos que cambiar. El partido comenzó siendo un partido de líderes, de cuadro, y no somos ese partido, somos un partido de masas, igual que los demás. Si el PLD se hubiese conservado como un partido de cuadro, no hubiese gobernado. Si el PLD no hubiese gobernado, este país no hubiese conocido el gran progreso, las grandes transformaciones económicas que hemos logrado en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. sin embargo, siendo Antes un había partido una de cuadro, oligarquía que era la que dirigía y mantenía el poder hegemónico en el país. Ahora no, ahora hay una burguesía. Ya aquí no se puede, nadie puede pensar que hay 3 o 4 familias que son las que deciden el destino del país. Antes había una crisis y se pensaba siempre en buscar un extra partido. Ahora no, ahora se presentan crisis y las salidas siempre son intrapartidarias. Es decir, ha cambiado todo. ¿Usted entiende, don Felucho, que la crisis que se vislumbra en diversos países de América Latina, con el surgimiento de los outsiders y con el descalabro de los partidos políticos, viendo en República Dominicana lo que ha ocurrido con el Partido Reformista, con el Partido Revolucionario Dominicano, las divisiones, ahora la fundación del PRM, esta crisis del PLD, ¿cree usted que el sistema de partidos políticos en nuestro país está amenazado y que pudiéramos correr la misma suerte que en Venezuela y otros países? No, no creo. ¿Por qué no? Porque aquí la partidocracia es fuerte. Aquí el pueblo dominicano cree en su partido. No importa que haya encuestas que digan que el 50%, el 60% no creen tal cosa. Nada de eso. Este es el país que tiene de los más altos porcentajes de participación electoral. Aquí todavía vota para la presidencia más de un 60% de la población. Eso significa que es creíble. O sea, el sistema de partidos se debilita. Claro que se debilita. Pero el PLD ha tenido crisis. Ha tenido que expulsar o han salido, han renunciado del partido
personas importantes y segmentos importantes, y lo que salió fue fortalecido. De cada crisis de esa salía fortalecido. Yo no digo que todas sean iguales, todas las crisis tampoco son iguales. Así como ha cambiado la sociedad, cambia la economía, cambian los partidos, cambian los hombres también, su manera de ver la vida, etcétera. Y no creo que vaya a sostenerse, digamos, sin el Partido de la Liberación Dominicana se da lo que yo hace 2 años dije que se iba a dar. Usted dijo hace 2 años que el PLD se iba a dividir. Y se va a dividir. ¿Por qué? Pero no es que a dividir el partido, hay que entender esto. Del partido yo estoy penosamente convencido. Yo quisiera que ocurriese el milagro. Yo no digo esto con alegría, lo digo con pena. Lo digo con pena porque ciertamente es el PLD. Este país ha conocido 3 gobiernos que lo han revolucionado. El gobierno de Trujillo, los gobiernos de Balaguer y los gobiernos del PLD. El 96%, 94% de todas las obras públicas construidas a lo largo de más de 500 años de historia se han debido a la dictadura de Trujillo, a los 22 años de Balaguer y a los años de poder del Partido de la Liberación Dominicana, sea con Leonel Fernández de presidente o sea con Danilo Medina. En consecuencia, un debilitamiento de nuestro partido, naturalmente que si eventualmente pudiese poner en riesgo el que el PLD siga gobernando el país, la sociedad sería el primero en lamentarlo, el pueblo dominicano sería la primera gran víctima de eso si ocurriese. Lo que yo temo que va a ocurrir es lo que ya ha ocurrido en el pasado. ¿Y qué es lo que yo temo que va a pasar? Hay una cosa que yo me he preguntado, y me la he preguntado mucho a partir del año 2014. En el 2014, en diciembre, yo fui a Funglode a hablar con Leonel. Un compañero inteligentísimo, de gran formación y de grandes aportes a la vida del país y al propio Partido de la Liberación Dominicana. Aquella vez le dije, Leonel, vengo donde ti a plantearte una cosa muy simple. Yo creo que tú debes ser quien encabece la reelección de Danilo y en consecuencia la modificación de la Constitución que le permita al compañero Danilo seguir ejerciendo la presidencia por 4 años más. Él se negó. No voy a reproducir una conversación de 1 hora aquí en el programa, pero el caso es que le dije, mira, yo creo que tú debes pensarlo mejor, porque el gran beneficiado de esto inmediato sería Danilo, pero en lo inmediato serías tú. Pero el compañero siguió en sus 500, llegó la reunión de Juan Dolio, y la reunión de Juan Dolio marcó un pecado en nuestro partido que todavía no ha sido superado. La reunión de Juan Dolio, el negarse a aceptar la voluntad mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, de los miembros del comité político y forzar a que luego tuviese que firmarse un documento notarial donde nos comprometíamos a firmar, a respetar 15 puntos que yo me negaba a firmarlo y por complacer al compañero Danilo lo hice, porque le dije, esto es grave para la historia del partido, ¿verdad? Pero por ti lo voy a hacer, y porque ya lo firmaron todo, naturalmente. Porque el partido, Bosch había sido muy claro y muy enfático en señalar, el respeto a los métodos de trabajo es la garantía de la unidad del PLD. Y uno de los métodos fundamentales de la existencia del PLD es el centralismo democrático, mediante el cual, según ese principio, las cosas se discuten democráticamente, en ambiente totalmente libre, pero la minoría tiene el derecho de expresarse, pero el deber de respetar la decisión de la mayoría. Eso no se respetó ahí. Tuvimos en consecuencia que firmar un pacto, luego un acto notarial, un documento notarial de aquellos 15 puntos, y eso fue mortal. Porque ya entonces ese fue el origen realmente. Esa es la génesis de esta situación. Aquellos polvos son los responsables de estos lodos. Así mismo es. Ahora, yo lo que digo es, un hombre inteligente, brillante, ¿qué lo obnubila? O sea, ¿qué puede estar pasando por su mente? Hay quienes dicen malas influencias. No lo creo. Aquella vez yo recuerdo que él me dijo, yo me debo a un grupo, o sea, yo no soy solo yo, me debo a mi gente. Y yo le dije, sí, pero nunca olvides que en la función del líder, Bosch te escribió,
la función del líder, etcétera. El líder dirige, el líder no se deja dirigir. El líder conduce, al líder no lo conducen. Eso, Bosch fue claro, eso, ¿te acuerdas del episodio de Grenada? Claro. Que el presidente de entonces se dejó arrastrar por una multitud, a lo mejor pequeña, que fue a su casa, etcétera. El origen de la Primera Guerra Mundial, el zar Nicolás de Rusia, dejándose influenciar por Rasputín y Alexandra la esposa. Entonces, en definitiva, le dije, no, el líder dirige, el líder orienta. Yo en consecuencia, y creo que lo es, lo que pasa es que siendo presidente del partido también obvia que él es el presidente de todo el partido, de todos los compañeros, de mí, incluido Danilo Medina, pero entonces no se comporta como tal. A propósito de eso, don Felucho, ¿usted cree, usted que los conoce, usted los conoce a los dos, usted es compañero y es además un referente generacional, porque usted se educó y creció generacionalmente con ambos bajo la sombra del profesor Juan Bosch? Así es. O sea, don Euclides, quizá Franklin Almeida, don Chichibido Medina, don Lidio Cadet, don Jorge Botello, generacionalmente le llevaban unos años a ustedes. No, y además no compartieron con nosotros en igualdad, claro. No, en el FUS y luego en el FEL, en la vanguardia estudiantil. Ni tampoco fueron la generación de relevo como fueron ustedes. Así es, así es. Entonces, usted que ha compartido con ambos, que ha sido importante ministro y funcionario de ambos como presidentes, usted que ha compartido con ambos siendo presidentes y desde antes de ambos ser presidentes, usted que compartió con ellos en momentos de alegría y en momentos de tristeza para ambos, ¿usted cree que si no existiese la intención de Leonel Fernández por volver al poder, tampoco se hubiese generado la repostulación del presidente Medina? Es probable, pero no puedo asegurarlo. Pero es probable. Eso tiene si mucho... se hubiesen puesto de acuerdo los dos para impulsar un relevo generacional. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo una vez dije que el compañero Danilo Medina no necesitaba ni un minuto más como presidente para, si el caso fuera, figurar entre los grandes presidentes dominicanos. Usted lo dijo, usted fue más lejos. Porque Danilo, usted dijo que él le dijo en una reunión a ustedes que no iba a... Pero eso fue diferente. Eso fue hace más de 2 años. Lo que esto que te acabo de decir, que te dije hace un ratito, lo dije en un programa, digamos, de hace unos meses atrás. Mira, que por cierto, entonces en las redes los leonelistas han puesto eso como poniéndome a mí a decir que ya Danilo debiera salir. Yo no dije eso. Lo que yo dije fue que ambos compañeros están ya sentados en la mesa de los grandes constructores de la historia dominicana. Han habido 4 grandes constructores: Trujillo, Balaguer primero, Trujillo, Danilo y Leonel. Y ahí hay 2 compañeros que son de mi partido, por lo cual siento orgullo de haber servido a un gobierno y haber servido al otro. Yo no estuve en el tercer gobierno de Leonel. Él me propuso a mí nombrarme en Washington y le dije que no. Yo no quería ya. Pero de todas maneras, sus gobiernos fueron gobiernos nuestros y se realizaron obras que quedarán y que son fundamentales para la transformación, que han sido básicas y fundamentales para la transformación del país. Pero lo que yo quería decir con eso era que no necesitaba gobernar más. No es que no lo merezca. Ya tiene su lugar reservado. Así mismo. Tiene ya su sitial, su nombre ya figura con letras de oro en la historia dominicana. Eso es lo que me preocupa de Leonel. Leonel está adoptando un camino que no sé, me daría mucha pena porque lo aprecio, de que el brillo de su nombre en la historia dominicana no termine bien. Tiene casi 2 años por un camino, a mí francamente y a mi humilde entender, equivocado. No está haciendo los planteamientos políticos correctos. Parecería incluso, a veces me da la impresión de que quisieran imponer su candidatura como a la fuerza. A la fuerza significa de no contrarrestar sus posibilidades con la de Danilo. A él le gustaría ir a una campaña, a unas primarias con Temístocle, con el compañero, con todos ellos, con Amarante, con Navarro, con Radamés, con Reinaldo, etc. A él le encantaría eso.
pero no le gustaría competir con Danilo. Y entonces por eso se obsesiona. Y que no, y que eso es inconstitucional. No, no es inconstitucional porque él modificó la Constitución en el año 2010. ¿Apoyándose en qué? En el artículo que en esa Constitución anterior había, que señalaba qué procedimiento debía ser respetado para que la Constitución se modificase. Todas las constituciones tienen, todas en el mundo entero, un artículo donde se señala el procedimiento que debe seguirse para que se modifique la Constitución. Porque los Estados Unidos es el país que menos modificaciones a su Constitución han hecho. Fantástico. No todos los países del mundo tuvieron los genios que tuvo Estados Unidos en su independencia, que eran todos cerebros, Adams, Jefferson, todo, Hamilton, eran genios, Franklin, Hancock. Eran genios, y tan genios, pero un grupo de gente tan inteligente y capaces, que lo que armaron como ley política fundamental de esa nación no ha tenido que ser modificada mucho, pero aquí sí. Ahora, ¿cuál ha sido, digamos, el elemento básico y que ha normado las modificaciones constitucionales, que son más de 30, las que se han hecho en nuestro país? Normalmente es la presidencia y el deseo de quedarse, el deseo de prolongar periodos. Entonces, cuando yo hablé con Leonel en el 10, en el 14, cuando él me dijo, yo no modifiqué la Constitución para mi beneficio, le dije, ¿tú sí? Claro. No, yo no, tú sí. Tú no podías volver a ser candidato y ya lo puedes ser. Ah, sí, pero no solo para eso. Ah, bueno, pues no me venga con eso, porque entonces ahora Danilo y cualquier compañero, yo mismo, pudiese decir, bueno, entonces no es solo para darle la oportunidad a Danilo de que se pueda hacer. Incluyamos 3 artículos más, hay 4 o 5 disparates en esa Constitución, vamos a quitarlo, estas 2 contradicciones eliminémoslas, y ahora no se debe eso. Eso es de muchacho, eso es como infantil, ¿verdad? Plantearse esas cosas es infantil. Bueno, la verdad es que hoy hubo una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD, donde el secretario general, acompañado de miembros del comité político, y yo no fui porque tenía compromiso de grabar el programa nuestro de hoy, pero pusieron de manifiesto que Leonel tiene que respetar las reglas de juego de la democracia, y las reglas de juego de la democracia nacional y de la democracia intrapartidaria, y que sus posiciones deben ser debatidas, pero no sobre la base de meter presión. No sobre la base de mandar grupos al Congreso. ¿Qué es esto? O sea, ahora de pronto aparecen unos motoristas constitucionalistas, unos motoconchistas constitucionalistas, que no respetan ni la ley de tránsito y están pidiendo que se respete la Constitución. Y haitianos, nadie quiere respetar eso. Y haitianos también dando testimonios. Sin embargo, don Felucho, en esa rueda de prensa, el secretario general, doctor Reinaldo Pared Pérez, esta tarde dice que el Congreso es dirigido por 2 prominentes miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y que cualquier debate, conversación sobre las políticas legislativas debe es darse al Comité ahí. Político. El Comité Político dirige la política legislativa del partido. Pero al mismo tiempo, como dice Reinaldo, en el seno del Comité Político están no solo los 2 presidentes, hay también pasados presidentes de la Cámara de Diputados, por ejemplo. Julio César Valentín. Del propio Senado de la República. Cristina Lizardo. Abel Martínez. Hay otros, y hay otros que son diputados o senadores. Y están ahí. ¿Y por qué no se debate ahí? Porque dejémonos de cosas. A mí me preocupa mucho esto. El único político opositor a Danilo Medina que ha dicho, yo no le tengo miedo a la reforma constitucional, es Hipólito Mejía. Para mí, en consecuencia, es el único que tiene buen juicio político, estoy hablando de juicio político, porque los otros, ¿por qué le tienen miedo? ¿Por qué Luis le tiene miedo a volver de nuevo a lidiar con Danilo en un proceso electoral? Porque prefiere competir con Leonel Fernández y no con Danilo Medina. ¿Por qué Leonel tiene ese temor? Todos le temen a Danilo, el único que no le teme es Hipólito, según sus propias declaraciones, que las escuché en el día de hoy también, ¿verdad? ¿Por qué? Entonces, ¿cómo es que usted quiere gobernar un país si usted no le tiene confianza al pueblo? Porque primero tiene que pasar la reforma constitucional. Segundo, que Danilo aceptase ser el candidato, porque también esa es la otra, que se puede modificar y él decir, no voy. Quiero aclararte una cosa. ¿Tú sabes de dónde viene la presión más fuerte para la reelección de Danilo? ¿De dónde? Del propio sector privado dominicano. No es tanto de fuerzas políticas internas, del propio sector privado dominicano.
Yo he hablado con varios de los más, digamos, genuinos representantes de ese sector. Se sienten felices con el gobierno de Danilo. Yo tengo incluso un temor, porque a mí me gustan las cosas, yo tengo que ser claro y honesto conmigo mismo. El sistema norteamericano, lo he dicho, es para mí mi favorito. Eso de 2 periodos y ya no más, ese para mí seguiría siendo el modelo a seguir. Ahora, la República Dominicana y el pueblo dominicano no es necesariamente como los otros pueblos. Angela Merkel tiene 14 o 15 años gobernando y todavía le faltan uno o varios más. Y a ningún alemán le preocupa que ella tenga 14 años. Pero lo está haciendo bien. Al pueblo alemán lo que le interesa es que lo haga bien. Entonces hay, por Cuando supuesto, lo deje de hacer bien. ¿Cómo? Cuando lo deje de hacer bien. Se van para afuera. Claro. Exacto. Pero, Pregúntele a Teresa May en Inglaterra. o a Joaquín Balaguer aquí en el 78, o a Hipólito Mejía en el 2004. El pueblo siempre es el soberano, es el que manda, y el que dice, y el que decide. Entonces estos políticos que le tienen como miedo al pueblo, a mí eso me pone, Sí, porque si me usted quiere preocupa. ganar la presidencia de la República, Pero gánale en buena ley. trabaje y prepárese para Nada enfrentarse más, a voto a limpio. quien sea, Claro, a voto limpio. Claro. Exacto, no con presiones. Porque en el 2004 Hipólito era presidente y tenía los resortes del poder en sus manos y tenía tribunal, Suprema Corte de Justicia, Y tenía un Junta Central consultor Electoral. jurídico que dijo que el poder es usarlo. Exacto, bueno, todo. Pero óyeme otra cosa, yo me río porque a veces yo escucho que dicen, ¿y cuánto que le están ofreciendo a los legisladores para que den el apoyo a la modificación de la reelección? Digo, a mí me preocupa eso, no me gustaría a mí, pero todas las reformas aquí han pasado por eso. Porque ¿cómo se pagó la reforma del año 2010? Aumentándole 2 años a los senadores, a los diputados, y creo que hasta los síndicos llevaron 2 años más. Entonces, ¿qué significaron esos 2 años más? Una nueva exoneración. Y por supuesto, cerca de 6 o 7 millones de pesos en sueldos durante esos 2 años. Don Felucho, ¿cómo usted vislumbra que se pudiese solucionar esta contradicción del PLD? No la vislumbro. Yo estoy pesimista y lo he dicho. Y yo creo que incluso estamos ya a pocos días de ver ya un desenlace. Yo, mira, vuelvo y digo, estas son cosas que las digo con pena, porque a mí me hubiese encantado que el compañero Leonel Fernández tuviese una visión diferente. Me hubiese encantado que tuviese una visión diferente, que entendiese incluso que ya gobernó 12 años. Eso es bastante, gobernó 12 años. Y sí, incluso, mira, si yo estuviese convencido de que es lo que quisiera 4 años más y nada más, el problema es que quiere 8. Ya gobernó 12, 8. ¿Y quién me dice a mí que mañana vuelvo otra vez a modificar la Constitución porque ya no quiere 20, ya quiere 24 y pasarle a Balaguer? ¿Quién sabe? Porque esas son cosas que pasan. Pero me preocupa. Me preocupa porque un compañero que ha jugado un sitial, ha ocupado el rol de presidente, que ha hecho buenos gobiernos en general, en el último con cierto cuestionamiento, pero en fin, o sea, pero de todo, aún en el último también se realizaron obras importantes, ¿verdad que sí? Que se dé el lujo de exponer a que su nombre, que no se le vea igual. Sí, mancilla su historial político. Es que me daría mucha pena. Me daría mucha pena porque vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, si se intentase modificar, no solo si llegase, si se intentase modificar la Constitución, con todos los aprestos de cierta violencia incluso de sectores que lo están movilizando él o su equipo, o el equipo de él en su nombre, frente al Congreso, etcétera, el partido no lo va a tolerar eso. Es decir, usted realmente está entrando en contradicción con la mayoría de su partido. Exactamente. Y siendo usted el el presidente del PLD, partido. desconociendo. O sea, usted como presidente del partido lo que esté es obligado a ejecutar las decisiones que mayoritaria y democráticamente adopta el comité político. Porque usted no es el presidente, usted es el presidente del comité político. Ese es su organismo. El organismo de él es el comité político. El comité político es organismo y órgano a la vez. El comité central es un organismo, pero no es órgano de trabajo. El comité político sí tiene esa doble condición.
Ese es su miembro. Él es miembro, él es el más importante porque él es el presidente de ese organismo. Entonces, ¿cómo puede ser que sus declaraciones, sus llamados, la reiteración de su llamado, de su línea, una línea política suya, personal y de un grupo, no del partido? En consecuencia, a mí me daría de verdad mucha pena. Ha dejado de ser el presidente del PLD para convertirse en presidente del grupo, Mire, el líder del grupo. Alexis La Antigua, miembro del Comité Central de su partido y viceministro administrativo de la presidencia, sentado ahí en esa silla donde está usted, presentó en una entrevista que le hicimos una propuesta. Él dice que lo ideal para solucionar esta problemática a lo interno del PLD sería que una vez modificada la Constitución para habilitar al presidente Danilo Medina, el presidente Medina y el expresidente Fernández y los demás precandidatos que así lo deseen se inscriban para competir en el proceso de primarias abiertas en octubre próximo. Eso no es una idea de él, eso lo han dicho muchos compañeros. ¿Usted Eso la ve, es que yo creo, lo ve como una salida viable? Es que naturalmente debe ser así, debe haber una primaria. Reinaldo Pared lo reiteró en la y rueda de prensa de esta tarde. Y el que gane la primaria, ese es el candidato de todos. Lo que yo me temo es que no quieren ese camino. Y como no quieren ese camino, acuérdate que también él hizo oposición a la primaria abierta. Sí. Tuvimos que batallar durante meses, dándole larga a algo que se veía y se sabía que tarde o temprano se iba a imponer. Pero perdimos en eso más de un año. Y Danilo tiene calidad moral. Entonces, en caso de que él decidiera enarbolar ese discurso, porque en el 2007 Danilo enfrentó a Leonel Fernández en unas primarias, siendo Leonel Fernández presidente de la República y presidente del PLD. El caso de ellos dos es muy curioso porque, mira, ninguno de ellos dos, hasta hoy, pudo llegar a la presidencia sin el concurso del otro. Vamos a ver, en el año 96, Balaguer hizo presidente a Leonel, pero quien hizo a Leonel candidato fue Danilo. Y como para ser elegido presidente, usted primero tiene que ser el candidato, la primera piedra la puso Danilo Medina, la segunda Balaguer. En el año 2004, Danilo declina su aspiración para apoyar de nuevo a Leonel. Ahí es que viene la situación en donde Danilo entendió que con ese respaldo y 8 años ya era suficiente. Y Leonel entendía que no. Y entonces propicia la reelección. Correcto. En aquel momento yo voté por la reelección de Leonel. Y hablé con Danilo. Yo entendía que que su periodo no se había agotado. Y es verdad. Cuando él termina su periodo en el 2008, había mucho Leonel todavía. El potencial electoral de Leonel era tan grande que gana la candidatura del partido y gana luego la presidencia, creo que con un 51% o 52%. Luego viene el compañero Danilo Medina. Danilo Medina gana las elecciones al principio con un 50.5 o un 51%, pero gana la reelección con el 62%. Le ganó a Juan Bosch. Bosch había sido el presidente que había sido electo con el mayor porcentaje, que fue casi el 60%. Danilo llega casi al 62%. Hay mucho Danilo todavía. Hay que interpretar los tiempos. La gente habla a veces de carisma. No, yo hablo de tiempo, el momentum. Y todavía Danilo está en su mejor momento político. Por eso tiene respaldo, la aprobación de un porcentaje elevadísimo de dominicanos y figura como entre los 3 presidentes más respetados y queridos de toda América Latina. Después de 7 años. Así es. Porque fíjese que quienes lo superan son López Obrador, que tiene menos de un año. Menos de un año. Y Nayib Bukele, que tiene 3 meses. 3 meses. Pero te estoy diciendo, entonces es un fenómeno. Entonces, ese fenómeno usted debe ser capaz de tener mente fría, objetividad de análisis y verlo con claridad. Don Felucho, sin embargo, vemos al gobierno a la defensiva. Le han surgido una serie de situaciones con el tema del turismo, el tema de Odebrecht, el tema de la misma oposición de Leonel Fernández. O sea, Danilo ha tenido momentos de mayor estabilidad y de mayor tranquilidad, llamémosle así. Sin embargo, en las últimas semanas parece como si el avispero se le ha alborotado. Danilo no ha tenido muchos momentos de tranquilidad en sus 7 años de presidente. Te voy a decir por qué. Me refiero al cuestionamiento. Porque en los primeros años tenía una tortura grande con el tema de Haití.
y las presiones que le metían los organismos internacionales, y todos los presidentes, y en todas las reuniones que se daban entre el presidente, el tema Haití. Ya eso felizmente ha sido superado. Ahora le vienen estas cosas. Mira, lo de Odebrecht, yo no sé si tú sabes que yo denuncié a Odebrecht en el año 2008. Sí. Yo fui la primera persona en este país que dijo, esa empresa hace cosas malas. Con el tema de la autovía del Este. No, exactamente. Usted lo llevó al comité político, inclusive. Bueno, el que lo llevó fue Leonel, que era el presidente. Pero a solicitud suya y con toda su propuesta. Incluso sus palabras fueron, me has obligado a que por primera y única vez voy a traer un tema de Estado a la reunión del comité político. Y esa vez llevó a Pedritín Delgado Malagón, que ha sido el avalador más grande de la firma Odebrecht. Incluso el ingeniero Malagón llegó a decir que en una calificación de 0 a 100, ¿cuánto usted califica a Odebrecht? Dijo 130. O sea, una cosa portentosa. Yo estoy loco porque Pedritín suba a Constanza por cualquiera de las dos carreteras que hizo Odebrecht, por la de Casabito o la de Jarabacoa, para que él vea cómo esos 130, para los que tenemos que transitar esa carretera, la calificación que le damos es de 70. No de 100, no de 30 más, sino de 30 menos, ¿verdad? Porque los millones y millones que costaron, son creo que más de 200 millones de dólares, esos dos tramos. Mira, hay que ir a ver eso. Primera vez que escucho ese argumento, porque usted sabe, don Felucho, que se ha hablado mucho de ellos, pero en honor a la verdad ellos construyen bien. O sea, la gente resalta la calidad de la construcción hasta este señalamiento que usted hace. Y yo creo que en efecto han aportado cosas desde el punto de vista de la ciencia de la ingeniería. Desde el punto de vista técnico, de la calidad de la construcción. ¿Cómo no? Pero ha tenido esos dos fracasos. Vayan a verlo para que ustedes vean, porque es que costó demasiado dinero. Es que son tramos cortos. Sí, pero sin embargo, aquella vez el entonces ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, ripostó y argumentaba con respecto a los cuestionamientos que usted hacía, siendo usted ministro de Turismo, hablándose de una autovía del Este que era la principal vía de acceso a la principal zona turística del país. Sin embargo, él lo que argumentaba era que usted estaba motivado por situaciones de conflicto de intereses. No, eso era una estupidez, eso era una bobería que la repitieron después otros compañeros, porque Pueblo Bávaro, en la carretera que yo proponía no pasaba por Pueblo Bávaro, que era un proyecto naturalmente que había sido iniciativa mía. Pero ellos decían que sí. Ellos decían que usted tenía interés de que pasara por ahí. Es que todo el malo es perverso. El planteamiento que yo hice era al revés. Yo quería era unir la Romana, tú sabes con qué, con Ubero Alto. Esa autovía del Coral pasa más cerca de Pueblo Bávaro en el trayecto que tiene y que definitivamente se hizo que por donde yo lo proponía. No, lo que yo proponía era la Romana Ubero Alto y me vinieron con el disparate de unir el aeropuerto de la Romana con el aeropuerto de Punta Cana, que solamente tenía un solo beneficiario. Un solo y único beneficiario. Porque el problema de yo dije en esa reunión, yo no he visto el aeropuerto de Newark unido por una carretera con el Kennedy. Y si me dicen a mí alguna persona de esta, porque siempre hay todo tipo de mentalidad, ¿verdad? Es que la tiene mente corta y otro tiene la mente larga. Y si un mente corta me dice a mí que la Guardia y el Kennedy sí, le diría sí. Pero ¿cuándo hicieron el aeropuerto de la Guardia? Claro, ¿Y cuándo hicieron? Claro. 30, 40, 50 años después aparece el segundo aeropuerto. Y no era para unir los dos aeropuertos, era la comunidad, entre otras, de Long Island, que no podía tener una sola vía de acceso desde Nueva York, desde Manhattan. Pero lo que yo quiero decir es, lo de Odebrecht ahora, yo hago votos, yo ruego, cruzo los dedos, porque esto se aclare, incluidos los de Punta, y comenzando por los de Punta Catalina, que se aclare y que se lleve a todo el que tenga que llevarse. Y que todo el que tuvo conflicto de interés ahí, que le presente, que sea sometido a la justicia. Yo soy el primero que avalo eso, el primero que aplaudo eso. Las otras cosas no, Víctor, porque lo del turismo ha sido algo fortuito y no sale de una mala acción de gobierno. No, lo han utilizado para dañar nuestra imagen, los competidores. Yo creo incluso que hasta parte del sector privado turístico no lo hizo bien. Porque, por ejemplo, si yo hubiese sido el dueño de la cadena hotelera donde murieron los dos norteamericanos, aparentemente por sobredosis
de drogas, de sustancias prohibidas. Porque hay que negar eso. Sí, yo sería el primero en invitar a un, ¿cómo se llama? Toxicólogo Sí. de Estados Unidos, que vengan y hagan Venga y compruebe. Exactamente, que Nada hagan una que ocultar. biopsia. No hay nada que ocultar. Si En Las yo Vegas. si Pero yo hubiese usted sabe. sido el dueño del hotel donde la norteamericana, el marido le dio golpe y 4 meses después le pide $2 millones al hotel, ¿por qué usted no grabó eso? ¿Por qué ese correo usted no lo guardó? ¿Por qué usted no lo ha dado a conocer? Yo creo que ahí hubo situaciones que el propio sector privado pudo haber manejado de una manera diferente. Pero eso no es el resultado de una mala acción ni de turismo, ni del gobierno, ni nada de eso. Mire, don Felucho, ya en la parte final, ¿qué opinión le merecen las declaraciones de los ministros de Economía, Isidoro Santana, y de Energía y Minas, don Tony Isa Conde, expresando su desacuerdo con una eventual repostulación del presidente Medina? Yo creo que los ministros se deben a su presidente. Si ellos tienen desacuerdo con eso, a quien debieron habérselo expresado, y por respeto, era el presidente de la República, no a la opinión pública. No sé, pero tampoco voy a juzgarlo. Yo he aprendido ya A dejar pasar. a dejar pasar cosas. No todas ya. se batean. No. Mire, don Felucho, para finalizar, ¿qué opinión le merece el desempeño en la vida pública del viceministro de la presidencia, Juan Ariel Jiménez? Excelente. Ese muchacho parece hijo mío. Juan Ariel Jiménez es hijo de don Felucho Jiménez, es viceministro de la presidencia, es la mano derecha de don Gustavo Montalvo y ¿Sabe fue qué? quien encabezó la primera comisión gubernamental a China. Yo me río porque una periodista que yo aprecio mucho, el día pasado habló de los 15 dirigentes del PLD que tienen a su familia metido en el gobierno. Ninguno de mis 2 hijos ocupa posición gubernamental porque yo se lo haya pedido a Danilo Medina. Yo tengo 2 hijas, una vive en el estado de Nueva York y otra vive en Toronto, y yo no he pedido que me la nombren cónsul, ni vicecónsul, ni en una oficina de turismo, ni nada de eso. Ese compañero de gobierno, de hijo mío, Juan Ariel, tenía 4 o 5 ofertas de trabajo mucho mejor pagadas que la que el gobierno dominicano le paga, porque hasta los Emiratos Árabes Unidos querían que trabajara con ellos allá. Y venir ahora a sacar esto a relucir, tiene su maestría en economía de Harvard, donde dio clases incluso, y donde yo estoy loco porque vuelva a terminar su doctorado. Porque si hubiese sido por mí, Víctor estuviese en Boston terminando su doctorado, haciendo su PhD en economía. Como en padre, Harvard. le hubiese aconsejado. Yo no, se lo aconsejé. No es que le hubiese, no, yo se lo aconsejé. Y al otro hijo, Juan Ernesto, mi hijo mayor, ese le he dicho yo 10 veces, renuncia. Renuncia. Pero el país, No. pero Juan Ariel, el país se ha beneficiado. Pero ese también tiene maestría, ese es ingeniero industrial con maestría en finanzas. Y tampoco fui yo que pidió, fue el pasado. Él trabajó bajo la dirección de Guarocuya Félix y fue Guarocuya Félix el que le pidió al presidente Medina que lo nombrara en la superintendencia de valores. Bueno, pero Juan Ariel, Entonces, don Gustavo lo trajo del Banco Central. Naturalmente. Estaba en el Banco Central. Naturalmente. Pero yo quiero decirle algo, don Felucho. Yo he aprendido, yo lo conocí a usted como referente político, ¿no? Usted es una personalidad reconocida en este país. Pero yo he aprendido a conocerlo más, a respetarlo más y a admirarlo más. Por mis hijos. Por su hijo. Y yo Sobre te lo todo por agradezco Juan eso. Ariel. Porque comparto más con Juan Ariel que con Juan Ernesto. Juan Ariel tiene, a diferencia de Juan Ernesto, un espectro, un campo de acción mucho más amplio. Por eso hay muchos más empresarios y profesionales que me hablan de él. Pero del otro, de que está en la superintendencia de valores, como todos los bancos tienen comunicación con esa dependencia, yo le voy a decir donde quiera que yo piso y hay un presidente de un banco o un gerente general de un banco, lo que vea a decirme a mí de lo orgullosos y felices que se sienten del trabajo de Juan Ernesto en la superintendencia de valores. No, yo le voy a dar un testimonio. Yo no conozco a Juan Ernesto como conozco a Juan Ariel, porque he compartido más con Juan Ariel, tanto en labores políticas, como en actividades sociales, como en una amistad personal que hemos desarrollado. Pero Gabriel Castro, que es como un hermano para mí, es un amigo muy cercano, habla de Juan Ernesto mejor que yo de Juan Ariel. O sea,
Gabriel Yo le habla... agradezco eso a Gabriel, esos comentarios, como te agradezco a ti, le agradezco a todos los que me hablan Siéntase bien. muy orgulloso. Lo que yo estoy muy orgulloso. Siéntase muy Pero orgulloso. Juan Ariel es un muchacho correcto, yo te voy a decir, educado, bien formado, trabajador. Yo te voy a decir cuáles son las 3 cosas que más orgulloso me hacen sentir a mí. Haber tenido el padre y la madre que tuve, y hasta mis abuelos. Haber tenido los 4 hijos, incluyendo mis 2 hijas, y ser vegano. Mire, no me puedo ir, perdóneme un minuto. Usted como experto inmobiliario, porque don Felucho empezó en este país lo que fue en ese momento no existía, o sea, usted con su firma y con su empresa se empezó a desarrollar la comercialización de las empresas inmobiliarias en el país. A nivel masivo, y sí. fueron la principal en su momento. ¿Por qué hay tantos apartamentos con letreros de se venden y se alquilan, pero hay más proyectos construyéndose? No hay una contra... Es como los carros. Todos los días vemos las calles más entaponadas, pero hay más dealers y llegan más carros. Entonces los apartamentos, usted pasa por la ciudad, sobre todo Santo Domingo y Santiago, Puerto Plata, La Vega, las grandes ciudades, y usted ve, se vende, se alquila, se vende, se alquila, se vende, se alquila. Pero entonces, nuevo proyecto aquí, y en las redes, y en los clasificados. Yo tengo un amigo árabe, de padre árabe y de madre árabe, que me dijo, me enseñó una cosa muy importante. Cuando tú no entiendas un problema, sigue el dinero. Bueno, el dinero está todos los días hacia más construcción de proyectos. Y ahora con el gobierno invirtiendo en viviendas de bajo costo y proyectos como Ciudad Juan Bosch, y levantando prohibiciones con el tema de fideicomiso especial. Claro, sigue el dinero. ¿Y entonces por qué se alquilan y se venden tantos? Sigue el dinero. Don Felucho, muy agradecido por su presencia aquí con nosotros. A ustedes las gracias por el honor de su sintonía en esta interesante conversación con don Felucho Jiménez, presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, ex ministro de Turismo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, autor de este libro, ¿Cómo fue el gobierno del profesor Juan Bosch? Que está escribiendo ahora, me dijo. Sí. Sus memorias. No. Las memorias mías van a ser muy insignificantes. Ahora, yo sí voy a escribir una memoria, pero no las mías. Y yo se lo dije a mis compañeros. Memorias del absurdo. Y entonces de subtítulo... ¿Le va a titular así? Memorias del absurdo. Sí. Y va a ser pequeño, y sigo recogiendo información, Y aprovecho este medio para decirlo, Todo el que haya visto una decisión gubernamental absurda o un proyecto absurdo, comuníquese conmigo. Que usted la está recopilando. Todas. Gracias, don Felucho. Señores, buenas noches. Nos vemos mañana en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Recuerden que estamos también en YouTube. Esta entrevista con don Felucho, usted entra a nuestro canal de YouTube Víctor en Vivo, la puede descargar, y también nuestros comentarios y todo el contenido de nuestro programa. Dios les bendiga y hasta mañana.